Los monstruos van cambiando con el tiempo, pero nunca desaparecen porque los necesitamos. ¿Quieres saber por qué? Pues quédate, porque aquí te lo cuento. La palabra monstruo, y no es monstruo, ni es monstruo tampoco, sino monstruo. No es cierto. ¿Cómo era? La palabra monstruo viene del latín monstrum, que significa portento, prodigio o señal divina. Un portento, por si ustedes no sabían, porque yo tampoco sabía, lo tuve que googlear, es un suceso, cosa o persona extraordinaria que causa admiración, asombro o estupor debido a su rareza, novedad o cualidades excepcionales. Entonces, monstruo viene de monstrum, que a su vez viene del verbo monere, que también es latín, que significa avisar o advertir. Y también está vinculado a la palabra monstrare, que significa mostrar. Entonces, un monstruo es algo que se muestra o es algo que nos muestra algo, como una señal. En la antigüedad, todo aquello que se desviaba del orden natural se le consideraba una advertencia o una señal de los dioses o de Dios, dependiendo en qué época estuvieras. Había fenómenos en particular que se consideraban totalmente como una advertencia. Por ejemplo, un fenómeno cósmico como un eclipse, un cometa, una lluvia de estrellas, siempre anunciaban algo catastrófico. Otra cosa que causaba susto porque se consideraba una advertencia eran nacimientos extraños. Por ejemplo, si nacían niños ciegos o albinos o que tuvieran 2 cabezas o que vinieran siameses, cualquier nacimiento extraño que se saliera de la norma ya se consideraba o una bendición o una catástrofe. Lo vamos a ver más adelante. Y por último, el nacimiento de algún animal que tuviera una característica fuera de lo común. Por ejemplo, si nacía un gorila pero con su pelito blanco, pues era un motivo de alarma. Si nacían tortugas albinas, animales con 2 cabezas, todas estas anomalías se consideraban casi siempre señales malas, o sea, como de mal augurio. Ahora, nos vamos a remontar 3000 años atrás a la antigua Grecia. Ahí, los griegos, en un intento por explicar el mundo, decidieron crear a los monstruos. Los monstruos tenían una función muy específica, que era la de explicar fenómenos que no tenían una explicación racional. Entonces, vamos a tener varias categorías de monstruos dependiendo de lo que necesitaban o querían explicar. Por ejemplo, el monstruo como error de la naturaleza. ¿Cómo explicas o justificas un nacimiento bizarro? Por ejemplo, que hubiera nacido un animal con 2 cabezas o un niño completamente albino. Pues entonces era muy fácil echarle la culpa a la madre naturaleza. No, es que la madre naturaleza la regó. O sea, no se fijó y mira nomás cómo salió este niño, ¿no? Entonces de ahí surgen los primeros monstruos en un intento por explicar este tipo de fenómenos. Y vamos a tener monstruos que tienen peculiaridades que no son normales. Por ejemplo, la quimera, que tenía 3 cabezas, una de león, una de cabra y una de serpiente en la cola. Tenemos también a la arpía, que era cuerpo de buitre, cabeza de mujer. Y tenemos también, por ejemplo, el minotauro, que era mitad hombre y mitad toro. Entonces, esta es una forma que tenían los griegos de explicar nacimientos extraños. Ahora, la otra función de los monstruos en la antigua Grecia era el monstruo como castigo divino. Si alguien cometía una falta, pues los dioses los iban a castigar, ¿no? Y a veces los castigaban transformándolos en algo horrible, o sea, convirtiéndolos en monstruos. Una de las historias más conocidas es la de Medusa,
que era una mujer muy hermosa que un día estaba rezando en el templo de Atenea, cuando llega Poseidón totalmente desaforado y abusa de la pobre Medusa. Atenea, en lugar de castigar a Poseidón, decide castigar a Medusa y la convierte en una górgona por haber profanado su templo. Háganme el reverendo favor. Entonces le hace que le salgan serpientes en la cabeza y le da el poder de convertir a las personas en piedra. Y pues esto ha sido un tema muy discutido a lo largo de los años de por qué Atenea castigó a Medusa. Bueno, por principio de cuentas no podía castigar a Poseidón porque era un dios. Por otro lado, hay otra versión que a mí me gusta más, que dice que Atenea no castigó a Medusa, sino que le dio el poder de transformar a los hombres en piedra para de esta manera poder protegerse. Entonces ya no es un castigo, sino que le otorgó protección, le dio un superpoder. Y otra historia de la mitología, que es también un ejemplo de un castigo divino, es la historia del Minotauro. Si no se la saben, les platico rápido. Resulta que el rey Minos le manda a Poseidón un toro blanco para que lo sacrificara en su honor, y Minos, en lugar de sacrificar al toro, le gusta tanto que decide quedarse con él. Entonces Poseidón, enojadísimo por esta falta de respeto, hace que Parsifae, que era la esposa de Minos, se enamore del toro. Y de esta relación amorosa nace el Minotauro, que era mitad hombre y mitad toro. Minos, aterrorizado por su propio hijo, que bueno, no era su hijo, era el hijo del toro, decide encerrarlo en un laberinto. Y bueno, ya saben la historia, que llegó Teseo, gracias a Ariadna, entró al laberinto y mató al toro, ¿no? Mató al Minotauro. Entonces, el Minotauro y Medusa son dos monstruos que son un ejemplo de un castigo divino. Ahora, una tercera clasificación de los monstruos mitológicos son los monstruos que están como guardianes de cosas. Por ejemplo, Cerbero, que era un perro de 3 cabezas y que, por cierto, yo toda la vida pensé que se llamaba Cancerbero, así junto, todo junto, Cancerbero, y más bien es Can, como perro, el perro Cerbero, porque su nombre es Cerbero. Entonces, Cancerbero era un perro de 3 cabezas que guardaba o vigilaba la entrada al inframundo. No tanto para que no entrara nadie, porque pues quién va a querer entrar al inframundo, sino para que no se salieran los muertitos. Otro monstruo guardián que tenemos es la esfinge, por ejemplo la esfinge de Tebas, que era un monstruo que era parte león y parte mujer, y encima tenía alas, y la esfinge de Tebas cuidaba la entrada a Tebas, obviamente, y no podía entrar cualquiera a menos que resolvieran un acertijo. El único que pudo resolver el acertijo fue Edipo, sí, el del complejo de Edipo. Y el acertijo que le dijo la esfinge fue el siguiente: ¿qué animal anda en 4 patas en la mañana, en 2 patas en la tarde y en 3 patas en la noche? ¿Se saben la respuesta? Si se la saben, déjenmela en los comentarios. Y además, si se la saben, pues ya la hicieron, porque no se los va a comer la esfinge. Entonces, este tipo de monstruos fueron creados para incitar precaución en las personas, para que no fueran más allá de los límites o que no tuvieran curiosidad por entrar a lugares desconocidos. Entonces era una manera también como de tener a la gente un poquito controlada. Otra función de los monstruos, que esa es así como la más conocida, es que el monstruo le viene a dar un propósito al héroe, porque si no hay monstruos a quien combatir y a quien matar, pues entonces el héroe, ¿qué va a hacer? Los monstruos son importantes porque demuestran la valentía del héroe, porque pueden ir a rescatar a las damiselas en peligro o salvar ciudades enteras que se están viendo atacadas por ciertos monstruos, y entonces así el héroe puede brillar.
Monstruos que cumplieron este propósito, por ejemplo, tenemos a los monstruos que lucharon contra Hércules, que también se llamaba Heracles, porque ustedes saben que la mitología es griega y romana, entonces los mismos personajes tienen nombres diferentes dependiendo si es griego o es romano. Entonces, Hércules se peleó con Cerbero, el perro de tres cabezas, con la hidra de Lerna, que era como una serpiente acuática con montones de cabezas, y contra el león de Nemea. También tenemos a Belerofonte, que se peleó contra la quimera, Perseo, que mató a Medusa, y luego usó su cabeza para matar al kraken. Y también tenemos a Ulises, que también es llamado Odiseo, que luchó o se escapó, logró escapar del cíclope Polifemo. Y por último, en la mitología griega, los monstruos van a tener otro propósito, que es el de representar miedos colectivos. Por ejemplo, el miedo al mar se representaba con el kraken. El miedo a lo desconocido se podía representar con el minotauro. El miedo a las fuerzas de la naturaleza lo representaban con Equidna, que también era considerada como la madre de los monstruos. O el miedo a los enigmas o a las cosas inciertas se representaba con la esfinge. Entonces, estas son todas las razones por las que los griegos crearon a los monstruos, y es por eso que tenemos la famosa mitología griega y posteriormente romana, y bueno, en general que se le llama mitología clásica. Y bueno, hay otra mitología que es la mitología escandinava, que al igual que la mitología grecorromana, creó a sus propios monstruos para cumplir con los mismos fines que la grecorromana. Tenemos, por ejemplo, a Fenrir, el lobo, que era hijo de Loki, que luchó obviamente contra Thor. Tenemos a los Jotun, que eran unos gigantes que también hacían de las suyas. Y tenemos también a Jormungandr, que era una serpiente gigante con la que Thor luchó y obviamente le ganó, porque pues Thor era el héroe. Entonces, son las mismas razones, pero en un lugar diferente, ¿no? En Escandinavia. En la época de los vikingos, a la gente que nacía con ciertas características monstruosas se les consideraba como prodigios o como si tuvieran poderes mágicos. Por ejemplo, no sé si vieron la serie de Vikingos, ahí había un personaje que era el vidente, como un oráculo, al que todos iban y le lamían la mano, y el oráculo les decía su futuro. Entonces el oráculo estaba ciego, estaba un poco fellecito, pobrecito, pero tenía una función importante en la aldea vikinga. Y en México no nos quedamos atrás. Los monstruos han formado parte de nuestro imaginario colectivo desde tiempo inmemorial. Y ahorita te voy a platicar más sobre eso, pero antes, si te está gustando este video, por favor dame un like y suscríbete para que te lleguen más videos como este. Y si no te está gustando el video, pues le echamos la culpa a Hércules por malvado, por andar matando perritos que no le han hecho nada. Bueno, vamos a hablar de los monstruos mexicanos o prehispánicos. En la época prehispánica también se crearon monstruos para explicar ciertos fenómenos o ciertas cosas que en teoría no tenían explicación. Por ejemplo, para explicar el origen del mundo se creó al monstruo Zipactli, que era una especie como de lagarto gigantesco sobre el cual descansaba la tierra. También en la época prehispánica los monstruos representaban miedo a ciertas cosas. Por ejemplo, el miedo al agua se representaba con Ahuizotl, que era una especie de perro que tenía patas de mono y en la cola tenía una manita, y con esa manita te agarrabas y te acercabas, por ejemplo, a la orilla del lago a tomar agua o así, salía la manita del ahuizotl, te agarraba y te hundía y te ahogabas. Entonces el ahuizotl básicamente representaba el miedo a ahogarse.
Ahora, otro monstruo que representaba errores de la naturaleza era el Cincimito. El Cincimito era un gorila, pero que tenía la cara acá atrás, en la nuca, y las patas al revés. Y entonces caminaba, pero caminaba como con la espalda hacia adelante, o sea, caminaba al revés. El Cincimito pues era muy malo y comía hombres y era malvadín el Cincimito. También había monstruos prehispánicos que servían para dar lecciones de moralidad. Por ejemplo, había una leyenda de un hombre que le vendió su alma al diablo y el diablo, en lugar de ayudarlo, porque el diablo es malvadín, le cambió el cuerpo y lo transformó en un monstruo que tenía cuerpo de humano, pero cabeza y patas de chivo. A este monstruo, que es sobre todo de la cosmogonía maya, se le conoce como el Huaychivo. El Huaychivo le gusta raptar mujeres y matar a los hombres y pues es un monstruo que todavía en la actualidad hay gente que dice que lo ha visto. ¿Has visto al Huaychivo? Y por otro lado tenemos a los nahuales, que eran monstruos creados para explicar nuestro lado oscuro, porque todas las personas tenemos un lado bueno y un lado malo, y a veces ese lado oscuro, salvaje, lucha por salir. Entonces, se dice que algunos chamanes o brujos han encontrado la forma de dejar salir esa parte oscura de ellos y se pueden transformar en animales. A veces se transforman completamente en animales, pero a veces se transforman como mitad y mitad. Entonces parece un animal, pero tiene cabeza de humano. Y entonces a esos, como híbridos, se les conoce también como nahuales. Y también en la época prehispánica tenemos monstruos que más que monstruos eran personas con deformidades, pero contrario a lo que ustedes podrían creer, a esos seres o esas personas que nacían con deformidades no se les rechazaba, sino que se les consideraba como prodigios, como señales divinas, y entonces eran muy apreciados. Por ejemplo, si nacían niños jorobados o niños de talla pequeña, quiere decir que tuvieran alguna enfermedad como la condroplasia, entonces los emperadores se los querían llevar a la corte, al palacio, porque pensaban que este tipo de personas les otorgaban protección a los emperadores. Entonces se los llevaban al palacio y los trataban muy bien. Esto provocó algo muy malo, que fue que ciertos padres, a la hora que nacían sus hijos, y si los hijos nacían normales, los padres deformaban a sus hijos para que pudieran crecer jorobados o chuecos de alguna manera y podérselos llevar y ofrecer al emperador, porque querían que sus hijos crecieran en el palacio. Entonces se dieron casos de deformaciones que hacían que los niños pues quedaran jorobados, etcétera. Entonces eso no estaba tan bueno. Ahora, también existen unas figurillas de cerámica que se encontraron en Tlatilco, donde vemos la representación de ciertas personas que tenían o dos cabezas o dos caras en el mismo cráneo. Hay personas que dicen que estas figurillas más que nada representan la dualidad. A mí me gusta pensar que más bien representan nacimientos así inusuales, ¿no? Gente que había nacido con dos cabezas de verdad y que los artistas decidieron como inmortalizarlos en estas figurillas. Otra cosa que se sabe gracias a las cartas de relación que escribió Hernán Cortés entre 1519 y 1523, en estas cartas, además de decir muchas mentiras que él decidió inventar, hubo cosas que sí eran ciertas. Entre esas cosas, él escribe acerca de unas casas que había donde el emperador como que tenía una colección de gente con deformidades y ahí los tenía, pero muy bien cuidados, una especie de zoológico, pero humano, donde pues sí estaban exhibidos las personas que vivían en esas casas, pero al mismo tiempo pues estaban bien alimentadas y bien cuidadas.
Había otra casa donde tenía muchos hombres y mujeres monstruos, en que había enanos corcovados y contrahechos, y otros con otras disformidades, y cada una manera de monstruo en su cuarto por sí. También había para estos personas dedicadas para cargo de ellos. Obviamente está en un español un poco antiguo, por eso se oye así raro. Pero bueno, eso es lo que escribió Hernán Cortés. También tenemos el caso de las deformidades que se provocaban en la zona maya para deformar sus cráneos. Esto no es que nacieran así, sino que se deformaban voluntariamente. Por ejemplo, cuando nacían los bebés, cuando todavía su cerebro no está cerrado, su cabeza, sus huesos, aquí en medio todos tenemos al nacer un espacio que se llama la fontanela. La fontanela está abierta y entonces conforme vamos creciendo, los huesos de nuestra cabeza se van cerrando. Entonces, antes de que se cerraran, a los pobres niños les ponían unas tablas así para apachurrarles la cabeza y que la cabeza les creciera hacia arriba. Entonces se les hacía así como un cráneo, como en forma de cono, así como los coneheads, igualito. Y eso era señal de belleza y de aristocracia. Y mientras más larga tenías la chirimoya, pues más guapo o guapa estabas. Ahora vámonos a una época donde la religión tuvo un papel fundamental para la creación de los monstruos. Esta época era la Edad Media, que empezó alrededor del año 476 después de Cristo y se acabó 10 siglos después, en 1492, cuando Colón llega a América. Colón. ¿No conocen esa canción, verdad? Bueno, obviamente, si la religión está a cargo, ¿qué es lo que van a hacer? Pues tratar de asustar a la gente para que se porten bien. Entonces utilizaron a los monstruos como una forma de advertencia, pero también de enseñanza, para enseñarle a la gente lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y casi siempre los monstruos eran el resultado de pecados, de lujuria, de tentaciones, y entonces obviamente empiezan a surgir monstruos como los diablos o los demonios, que estaban diseñados para infundir miedo en los fieles y pues que se portaran bien, porque si no obviamente iban a ir al infierno y el demonio los iba a torturar por toda la eternidad. Y otro monstruo de la Edad Media que es muy importante es el dragón, porque el dragón representaba al demonio o al mal absoluto. Y por cierto, dragón en rumano se dice Dracul. Drácula, el dragón, el mal absoluto. Y si quieren conocer más sobre esta historia de Dracul y cómo Dracul simboliza el dragón y se transformó en Drácula, les recomiendo mucho el libro de Elizabeth Kostova, The Historian, que en español le pusieron La Historiadora, porque ahí Elizabeth Kostova explica súper bien los orígenes de Drácula, obviamente desde Vlad el Empalador y toda esta historia de los otomanos, etcétera, pero está de veras súper bien explicado, pero además entretenido, de esos que no puedes dejar de leer, y eso que es un librotote, así que se lo súper recomiendo. Y también en esta época de la Edad Media es cuando los nacimientos con anomalías ya no significaban algo prodigioso o algo bueno. Aquí se empiezan a transformar en un castigo divino. Si el niño nació con 2 cabezas, pues es porque los papás son unos pecadores, seguro hicieron algo que no debían. Si tu vaca tuvo un ternero albino, pues algo hiciste muy mal y Dios te castigó. Entonces, los nacimientos bizarros empiezan a convertirse ya en algo malo, en un castigo y en una cosa de la cual te tenías que avergonzar. Y aquí es donde cambia o empieza a cambiar la visión que la gente tenía sobre las personas que tenían deformidades. Cuando antes una persona con deformidad era considerada
un prodigio o un ser mágico al que había que cuidar y venerar, a partir de ahora las personas con deformidades son consideradas como marcadas, como desechadas y son rechazadas. Y para que esto quedara más claro, se empiezan a hacer los famosos bestiarios medievales, que eran unos libros que se hacían en los monasterios, donde los monjes que sabían escribir y sabían dibujar, empiezan a dibujar estos seres fantásticos, estos monstruos, donde empiezan a decir, bueno, es que si te portas mal o si haces esto equivocado o si le llevas la contraria a la iglesia, pues te vas a convertir en un monstruo como este. Y hacían sus dibujos, y todos estos dibujos o este bestiario de alguna manera servía pues para asustar a la gente y para educarla. Y también los monstruos medievales servían como guardianes de los límites, así como en la mitología grecorromana. Si ustedes alguna vez han visto un mapa medieval o los famosos mapamundis, en las orillas de los mapas siempre hay unos monstruos como acuáticos, como unos peces o unas ballenas gigantes espeluznantes que estaban diseñadas para asustar a la gente, para que no quisieran ir más allá del mundo cristiano. Y entonces, en resumen, en la Edad Media, los monstruos estaban diseñados para enseñar a la gente, para decirles, si no obedeces, si cedes a tus impulsos y si pecas, pues o te vas a convertir en monstruo o el monstruo va a venir por ti. Ahora, a partir del siglo XIX, con la Ilustración o la famosa Era de la Razón, el concepto del monstruo va a cambiar. ¿Por qué? Porque surge la ciencia, la medicina y una rama de la medicina que se le llama teratología. Y entonces la teratología se va a dedicar a estudiar a este tipo de deformidades, o lo que ellos llamaban monstruos, porque literal así les decían, y los empiezan a exhibir al mismo tiempo que los empiezan a estudiar. Y aquí van a surgir los famosos gabinetes de curiosidades o los infames freak shows, que les voy a hablar de esto en otro video, porque es un tema súper fascinante, súper jugoso, y me va a tomar mucho tiempo hablar de eso, así que mejor hacemos un video aparte. Y también en ese segundo video que voy a hacer sobre los monstruos, les voy a contar acerca de cómo surge el monstruo literario, los monstruos góticos como Frankenstein, Drácula, Mr. Hyde, el hombre lobo, y también vamos a hablar de los monstruos modernos, como por ejemplo los zombies, y los monstruos corporativos, por ejemplo como Patrick Bateman, el de American Psycho. Entonces aquí, si se dan cuenta, el monstruo va a cambiar radicalmente, pero sigue siendo monstruo. Esto lo vamos a ver en nuestro siguiente video. Así que estate pendiente para la segunda parte de este fascinante tema. Gracias por llegar hasta aquí. Esto fue Monstruos en su tinta. Yo soy Cintia, tu resurreccionista oficial, y nos vemos a la próxima. ¡Adiós! La palabra monstrum. ¡Qué famosa! Ya la regué. Déjenmela en los comentarios. Déjenmela en los acertijos. Estoy un bruto. En la mitología griega, los monstruos van a tener otro propósito. ¿Por qué?